Algo se coló, no sé si al aire, pero sí por lo menos en mi retorno, María González Vergés preguntándole al ministro Kicillof, lo pongo al aire. Ministro Kicillof, buen día. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo andan? Bien, era así nomás como capté. Estábamos escuchando a López Murphy. ¿Usted alcanzó a escuchar? Lateralmente, pero no sé si no escuché bien o dijo esa pavada López Murphy, la verdad que no me queda claro. Si quieren repetirlo, lo trato de escuchar. Sí, bueno, escuchémoslo porque puede ser un punto de partida para lo que vamos a charlar. Tenemos tiempo. Si quiere, le comento que escuché su conversación con Castro y la verdad es que también yo me quedé reflexionando porque vengo escuchando y leyendo en los diarios opiniones del mismo tipo, que le digo brevemente mi reflexión. Porque ayer hablé con otros periodistas, con Kuznetsov y con algún otro periodista, y discutíamos un poco sobre la cuestión esta de los ataques ya que un poco ofenden la inteligencia, ¿no? Porque parece que hubiera toda una junta de cerebros tratando de buscar algún argumento para atacar todo lo que hace el gobierno. Y aun cuando ellos parecieran estar de acuerdo con lo que hace el gobierno, entonces llegan a esfuerzos imaginativos realmente extraordinarios, que a veces lindan con la estupidez, porque yo, con todo respeto, ¿no?, pero escuchaba recién este argumento de que pagar 5.000 en efectivo es lo mismo, es comparable con pagar 5.000 dentro de 30 años, o con pagar 5.000 más intereses, como si todo eso fuera lo mismo, sumar los intereses de una cuota con el valor de lo que uno está comprando. Bueno, yo pensaba, uno va y compra una licuadora, pero lo escuché a usted explicarlo con tal vez más sentido común que el mío, porque yo ya estoy un poco enredado con cuestiones también técnicas, pero la verdad uno va a comprar una licuadora que le dicen que sale 200 pesos, y después le dicen, mire, la misma licuadora sigue saliendo 200 pesos, pero le vamos a cobrar a usted un interés si quiere pagarla en un año. Entonces, el interés es del 10%. La licuadora, al cabo del año, no salió 220 pesos, aunque uno pagó 220 pesos. Si los tuviera, paga los 200. Si no, paga 200 más 10%, que es 220. Pero decir que el precio es mayor, yo nunca lo escuché en mi vida. Me parece que ya es un poco ofensivo, pero entiendo esa compulsión crítica, ¿no? La entiendo porque la conozco y a veces se vuelve surrealista, ¿no? Es decir, que Argentina pagando una indemnización de 5.000 millones, pero pagándola hasta el año 2033 con intereses, entonces paga más porque se suman todos los intereses al costo de indemnización. No tengo nada que discutir, me da pena. Podemos hablar en términos económicos para el futuro de YPF, porque para que los 5.000 millones luzcan de otra manera, Chevron invirtió 1.500 de los que ya puso 1.200. Sí, mire, hay bastantes números para mencionar, pero me parece que uno de los puntos, de los puntos más importantes, ¿no?, que tienen que ver con esta cuestión, con las magnitudes, es lo siguiente. Nosotros, cuando se vota la ley de soberanía hidrocarburífera y se decide, el Parlamento decide expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en poder de Repsol para recobrar el control de la empresa. ¿Me escucha? Sí, perfectamente, sí. Bueno, para recobrar el control de la empresa. A partir de ese momento se inicia la gestión estatal, que recordará usted que dijeron que se iba a gestionar mal, que iba la empresa a funcionar peor. Tal vez algunos que hoy olvidan las colas y colas y colas que sufrimos los argentinos adelante de esas estaciones de YPF bajo la gestión de Repsol, porque nunca había nafta en esas estaciones. Eso no se repitió más en estos 2 años. Y uno también le da que pensar si eso no era de algún modo intencional, porque no es que la empresa empezó a perder plata desde que se dedicó a su trabajo, que es abastecer nafta, sobre todo siendo una empresa que es la empresa con una posición de mayor cuota de mercado. Pero
también hay muchos números que expresan lo que ganamos los argentinos, más allá del precio que estamos pagando ahora, que era un precio que, si no me equivoco, es lo que decía López Murphy, él dice que no estamos respetando la ley, pero ahora lo charlamos. Lo que quiero decir simplemente es que, por ejemplo, en 2011... Repsol, cuando estaba a cargo de YPF, había invertido en el país 3.000 millones de dólares con YPF. En 2013 YPF invirtió 6.200 millones de dólares, 3.000 millones de dólares más, en un solo año. Esa inversión, claro, uno si mira las cuentas de YPF es una mirada restringida, pero 3.000 millones de dólares invertidos en la búsqueda y la extracción de petróleo en el país, son de un beneficio, de unos efectos multiplicadores formidables, que valen mucho más ya eso solo que los 5.000 que terminamos pagando. O sea que hay dos cuentas para hacer. ¿Cuánto vale la empresa? Que eso lo determina el Tribunal de Tasaciones de la Nación. ¿Cuánto pagamos por la expropiación de ese activo? Y después los millones de beneficios adicionales que ya nos ha dado en estos 2 años el control de YPF. Desde el hecho de que haya nafta en los surtidores, que me parece que eso le afecta a todo el mundo, a cosas como el nivel de inversión que tuvo la empresa, pero otras cosas, por ejemplo, si durante 2012 y 2013 hubiera seguido Repsol a cargo de YPF con la política de distribución de dividendos que venía teniendo, que ellos giraba miles de millones de dólares todos los años como dividendos, ganancia a la compañía, que ahora se reinvirtió. Pero si uno toma 2012 y 2013, donde ellos giraban a razón de 1.000 millones de dólares cada año, aproximadamente se hubieran ido del país por el solo hecho de no haber tomado la decisión de expropiar 2.000 millones de dólares. O sea que los 5.000 que estamos pagando, Víctor Hugo, comparado también si quiere con la inversión adicional, con lo que no giraron de dividendos, con el ahorro de importaciones por el declive que tenía la producción cuando ellos gestionaban la empresa. Un cálculo somero nos da como más o menos 1.000 millones de dólares que hubiera tenido que pagar el gobierno argentino en compra de gas si se tomaba como producción lo que venía produciendo Repsol comparado con lo que produjo YPF bajo gestión estatal. Entonces, la verdad es que me parece que, como se dice en criollo, buscarle el pelo al huevo, la cuestión esta. Sí, a mí me parece permítame... que sí los tiene muy nerviosos el hecho de que el diferendo con Repsol concluye de manera amistosa, de manera acordada, y pagando una cifra que, de nuevo, no es mi función ni es lo que me interesa. Me parece, oyéndolo a Nelson Castro, que también lo ven un poco de manera infantil, como si fuera Titanes en el ring, si ganó Brufau o ganó el gobierno. Me parece que acá lo que se ha hecho es una decisión de la presidenta convertida en una ley del Congreso, se ha ejecutado, se ha gestionado muy bien la compañía que cotiza en Nueva York, que recibe inversiones, que ha sido muy atacada por Repsol y por los intereses de Repsol, tanto en los medios como en sedes judiciales, y todo este diferendo se termina de manera amistosa pagando lo que vale la empresa, que son 5.000 millones de dólares, con algunas complejidades, porque lo que dice la ley, que López Murphy dice que no estamos respetando, la ley aprobada por el Congreso, lo que dice es que se debe expropiar la compañía según la ley de expropiación. La ley de expropiación marca que el tribunal tasa, y una vez que tasa, supongamos que tasa 5.000, el gobierno debe depositar en efectivo a nombre de Repsol 5.000 millones de dólares. Se ha dialogado con Repsol porque la propuesta nuestra fue no pagarle en efectivo. Por supuesto que esto no es lo que deseaba Repsol o lo que más deseaba. Se le pagan cuotas, por decir así. En cuotas hasta 2033, una parte, ¿no? Porque son diferentes bonos. Y estas cuotas sí, si quiere que lo confiese, lo confieso, suman más que los 5.000, sino qué ridiculez sería pagar después o pagar en cuotas lo mismo que al contado. Sería una estafa al otro. Hay que pagarle con un interés, pero ese interés es muy bueno. Señor Nelson Castro, López Murphy, es muy menor a lo que ustedes pagan cuando van, por ejemplo, a comprar a una qué sé yo, a un electrodoméstico. Es 8,7
6,5% para un bono, 7% para otro bono, en dólares. Así que, como carambola, el gobierno nacional está emitiendo deuda voluntaria en mercados que todo el mundo decía que le estaban negados. Así que se han derribado tantos mitos con esto que me parece que el ataque tiene que ser furibundo. Y si no tienen argumento, lo inventan. Y si tienen que decir algo estúpido, lo dicen, porque también a mí me recortaban un audio donde yo decía que a Repsol no se le iba a pagar más de lo que corresponde. Y lo cortan, como yo recuerdo porque lo escuché, yo soy oyente de su programa cuando puedo, y escuché cuando lo cortaban algún presidente diciendo va a pasar tal cosa, le cortaban el audio y tomaban eso y lo difundían y armaban el lío. Así que no tienen mucho argumento en este caso para criticar, pero el hecho está, critican igual. Y sí, esa es la función del gobierno, defender y dar publicidad de los actos de gobierno. Alguien me decía, bueno, pero este es el juego normal. No, no es normal que la prensa, que debería tener objetividad, porque eso es lo que busca, informar los hechos reales con objetividad, no es su función la crítica permanente. Del gobierno sí, defender los actos de gobierno y hacer autocríticas cuando uno piensa que se ha equivocado, pero un diario o un medio o un periodista que se dedica solo a criticar, esa no es su función, yo quisiera señalar que hay un dato que me parece, más allá de lo que las cuentas sencillas hasta de un chico permiten entender en la compra de algo, es el hecho de que jamás en la vida este cálculo se había formulado. Todos los títulos que tengamos a mano de... El Fondo Monetario Internacional acordó un préstamo por 10.000 millones de dólares con el gobierno argentino. Jamás alguien dijo que ese préstamo se iba a pagar con intereses que eran muchísimo más que ese dinero, y sacó la cuenta de que lo que se le prestaba en realidad a la Argentina, o lo que la Argentina creía recibir y no recibía, eran 35.000 millones, que más o menos era la relación por 10.000 millones de otras épocas con el Fondo Monetario Internacional, o la relación que fuera. Jamás se había hecho este cálculo de tomar un préstamo, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, porque esto es más o menos lo mismo, es pagarle y tomar el préstamo de 5.000 millones y devolvérselo en el 2033. Si la Argentina pudiera juntar con 5.000 millones de aquí al 2033 la plata, y entonces decirle, tome a la gente de Repsol, seguramente estaría ganando muchísimo dinero de aquí al 2033 en lo que está conservando, pero nunca se había hecho el cálculo, nunca sumando lo que el Fondo Monetario, por ejemplo, le prestaba a la Argentina con los intereses. Yo no escuché jamás esa cuenta. No, lo que pasa es que es ofensivo, digamos, es tan tonto. Yo pido disculpas y quiero hablar con respeto, pero es tonto. Si no, alguno de los que está haciendo esa cuenta, llámelo y dígale, tengo un negocio para usted, véndame su auto. Entonces, ¿cuánto sale? 10.000 o 100.000 pesos. Bueno, sabe, le voy a pagar 100.000 pesos, pero se lo voy a pagar en 20 años. Usted que suma una cosa con la otra, le debe dar lo mismo, recibirlo hoy o recibirlo en 10 años, aún sin interés, porque el interés no es un concepto que manejen. Toman todos los pagos hoy, mañana, pasado, en cuota como si fuera el precio. Y el precio no es lo mismo que el interés. Y eso, Jardín de Infantes. En efecto, Víctor Hugo, acabamos de detectar un invento argentino con ánimo de criticar algo que se ve que no le han encontrado otro defecto. ¿Nos permite algunas otras preguntas con Daniel López, que tiene algún otro tema? ¿Tiene 5 minutos más? Sí, por supuesto. Ministro, Daniel, aprovechemos entonces los 5 minutos, una especie de ping-pong con definiciones breves de temas que le interesan mucho a la gente. Empecemos por tarifas. ¿Se van a quitar los subsidios o no, ministro? Mire, la verdad es que hace bastante tiempo, y esto también, qué ganas, ¿no?, de agitar fantasmas y poner abismos todo el tiempo en el camino de los argentinos. Siempre, según esta gente, nos espera un rayo en cielo despejado que te va a liquidar, ¿no? Pero vamos a ser claros, hace bastante tiempo que nosotros venimos trabajando en un concepto distinto, que es el de equidad tarifaria, pero vinculado a lo siguiente: la tarifa del gas, la tarifa de la luz, la tarifa del agua, son tarifas que vienen con un subsidio. ¿El subsidio qué quiere decir? Que el costo de producción de ese servicio es mayor a lo que se paga en concepto de tarifa. Dicho de otra manera, lo que cuesta el gas que se consume en un domicilio o la electricidad que se consume en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier casa,
el costo de producir esa electricidad es más alto que el precio que paga el usuario. La diferencia la paga el Estado Nacional. Y ahí, digamos, con esta política de subsidio, el gobierno nacional no es que le pasó sin querer, está de acuerdo. Porque ¿por qué en los domicilios, en las industrias, en los comercios, la tarifa es menor que el costo? Porque el costo, si pagaran el costo entero, el costo íntegro, sin subsidio, entonces eso repercutiría en el bolsillo de la gente, o en el caso de ser empresas, en sus costos y por tanto en la productividad y en la competitividad de la economía. O sea, es una política de crecimiento porque genera competitividad, de productividad y al mismo tiempo de distribución del ingreso. Ahora, ¿qué problema hay? Como hay una diferencia entre el valor de los subsidios en diferentes lugares del país, se generan situaciones de inequidad, que a veces una persona rica o con mejor poder adquisitivo que puede pagar una tarifa mayor, termina muy subsidiada. Y entonces lo que se ha venido estudiando hace mucho tiempo y ejecutando, porque en algún momento se decidió quitar los subsidios en barrios privados, en countries, en determinadas zonas de capital y del conurbano, es decir, se ha trabajado en una política simultánea de sostener los subsidios para los que menos tienen y de ir acomodando para los que más tienen, de manera tal de generar un sistema de subsidios, sí, pero más equitativo. Bien, ministro... Simplemente, y no es nuevo, lo venimos haciendo hace tiempo, hemos hecho anuncios, yo en conjunto con Debido participé de algunos de estos anuncios, de zonas donde se quitaban subsidios, después hubo un programa, y permítanme mencionarlo porque es algo que a mí me conflictúa mucho, hubo un programa porque yo he escuchado a muchos, incluso miembros de la oposición, indignarse con que había tanto subsidio que había gente pudiente que pagaba poco. Y entonces el gobierno puso, y todavía está abierto, un sistema de renuncia voluntaria a los subsidios. Bien, ministro, donde está quien claro. Se sienta avergonzado puede renunciar a sus subsidios. Me permito decir lo último. Yo renuncié a mi subsidio, por supuesto, digamos, hay muchas fases, y mucha gente renunció, pero la gran mayoría no. Y muchos dicen, yo estoy pagando muy poco, no los quiero ver salir a protestar a la calle cuando paguen lo que corresponde, ¿no? Ese tema está en claro. Pasamos a los precios. ¿Van a ampliar el acuerdo, el tema precios cuidados, a más marcas, más productos para que no haya faltantes en algunos de esos productos? Mire, sí, estamos trabajando, el programa Precios Cuidados es un programa dinámico. Primero empezó en Capital y Gran Buenos Aires, después se extendió a la costa, después al interior, empezó con las grandes cadenas, se trabaja intensamente con los supermercados asiáticos para llegar con sus particularidades a un acuerdo general con esto, después se fue a cadenas provinciales y ahora se está trabajando, y por incumplimiento, ya sea de los supermercados o de los proveedores que entraron al acuerdo, se está trabajando en ampliar a otras marcas. Esto va a ser un trabajo permanente y continuo. Ha habido problemas con la yerba mate, ha habido que una marca entró al acuerdo voluntariamente y pareciera no estar cumpliendo. No se sabe cuando no está en góndola si es un problema del supermercado, que juran y perjuran que es que no les proveen la cantidad que ellos piden, y se está en una investigación para aplicar multas que esperamos que la justicia no trabe cuando se quieran cobrar, porque si no estamos en un lío importante, ¿no? Bien, ese tema seguramente lo va a hablar también la presidenta porque se vienen proyectos en el Congreso. En la cuestión salarios, las paritarias, ayer hubo una reunión importante de la Unión Industrial con gremios, ¿la pulseada por los aumentos puede afectar el empleo, como advertían ayer industriales y sindicalistas? Mire, nosotros lo que estamos diciendo es que hubo en enero un corrimiento de precios que además primero pegó un salto y después, por acción del gobierno y por un poco razonabilidad de los fijadores de precios, porque le repito a todo el mundo algo que también es de perogrullo, aunque tal vez Víctor Hugo inventan un nuevo concepto económico y nos sorprenden nuevamente, pero la verdad que los que fijan los precios son los que venden los productos, los que los fabrican, y nosotros hemos trabajado con muy buen resultado, ¿no? Con algunos productores y también vendedores, para que cuando los aumentos que habían aplicado en enero, en un marco de psicosis creada, ¿no? En un clima donde
yo escuché 2 semanas desfilar a economistas muy prestigiosos diciendo que al gobierno le quedaban días, que al programa económico le quedaban minutos y que al país le quedaban segundos de vida, porque era un desastre. Si ustedes repasan esas 2 semanas de locura después del 21 de enero, la verdad que dijeron cualquier barbaridad, que me permito decir, sin hacer futurología, hablando del pasado, ya todo eso que pronosticaron no ocurrió cuando dijeron que iba a ocurrir. Entonces después se desplazaron a decir que, como no era que iba a haber una corrida cambiaria y un crack bancario, desplazaron el eje y empezaron a decir que los precios, cuidados, no se iban a respetar masivamente, que era un fracaso el programa. Ahora ya no lo dicen más, porque el programa, por el contrario, es un éxito. Por supuesto que hay incumplimientos, por supuesto que se va mejorando a cada minuto, ¿no? Y que hay inspecciones permanentes y que hay una enorme participación de los argentinos, de la ciudadanía, que mira los precios, que observa más que cuál es el comportamiento de aquellos que le venden. Y ahora se está tratando de ampliar para que, si alguna marca no cumple, además de sancionarla, aparezcan otras marcas que sí cumplan lo que se comprometen a hacer. ¿Y el tema empleos? Y el tema empleo, mire, la verdad es que todos los años Se cortó. Bueno, Víctor Hugo creo justo estaba empezando a los salarios, los precios. Y la verdad es que yo no niego que haya movimiento de los precios y crecimiento de los salarios. Lo único que digo con toda certeza es que en la República Argentina hace 10 años que los salarios van encima de los precios y con mejor recomposición que los precios, medidos los precios como quieran medirlo con cualquier índice, aún con esos índices de subasta, que el que dice más parece que ganó. Ministro, le agradecemos muchísimo este contacto y seguramente lo vamos a renovar en cuanto usted nos pueda llevar el apunte, porque son temas que están todos los días en la carpeta del trabajo de un programa como este. Le agradecemos muchísimo hoy. Encantado, Víctor Hugo, muchísimas gracias. El ministro Axel Kicillof. Saber lo que pasa y tiempo para pensarlo. La mañana, la mañana, la mañana.